sabe qué es lo que está pasando. Y la dicotomía consiste en que al mismo tiempo nadie sabe lo que está pasando. Entonces hay que buscar una manera de resolverlo. ¿Cómo lo vamos a resolver? El laberinto tiene diversos espacios. Uno de ellos es el económico, el laberinto. El país no es ni una economía capitalista en su expresión genuina, mucho menos una economía centralmente planificada. No atrae inversión extranjera directa, tiene una deuda externa que hoy anuncia el periódico que pasó de los 100.000 millones de dólares, de las cuales la mitad, 45.000 millones más o menos, con China. Hoy me pregunté, justamente hablando, porque tuve una breve conversación con el general Ochoa sobre la dirección, en fin, cómo llegar aquí. Recordé que en una misión que estuvimos juntos en Japón, una pregunta inolvidable suscitó en el mensaje. Y la hizo el ministro de Finanzas del Japón. Él interrumpió al general Ochoa para hacerle la siguiente pregunta: ¿cuánto representa el petróleo en el Producto Nacional Bruto venezolano? Pero me pasó la pregunta a mí. Yo titubeé, le estoy confesando esto 20 años después. Yo titubeé en ese momento. ¿Cuánto representa? La verdad es que no estaba preparado. Yo creo que un poco entre adivinando y seguramente lo había leído, porque fue demasiado casuístico, que dije el rango, eran 17. Y dije 17%. El ministro de japonés dijo, eso es algo. Yo dije, pero le agregué, pero eso lo vamos a reducir. La idea es ir reduciendo la vulnerabilidad de la economía venezolana, reduciendo a través o mediante la reducción de la dependencia del sector petrolero. Es una idea que se venía manejando desde los años 40, lo de sembrar el petróleo, etc. Entonces, parecía que independientemente de las visiones políticas que existían en Venezuela, sí había un consenso en torno a que nosotros teníamos que entrar en una fase donde el petróleo servía de trampolín, de plataforma para hacernos un país industrializado, medianamente industrializado, en fin, no dependiente totalmente del sector petrolero. Bueno, hoy en día, de acuerdo con una cifra, me parece que podríamos quedarnos cortos, porque la cifra que hoy, tanto tiempo después, busco sobre eso tan específico, dice que anda por el 30%. Y la cifra la encontré en la Secretaría de la OPEP, por lo cual creo que entonces nos estamos quedando cortos, posiblemente sea un poco más del 30%. Y sin una visión programática que indique que nosotros vamos a reducir, sino por lo contrario, creo que se va a ir profundizando. Con lo cual los problemas de la dependencia y sobre todo de la vulnerabilidad de Venezuela es una preocupación que hemos tenido por años y hemos estado metidos en estas vidas. El problema de la vulnerabilidad extrema de Venezuela. Pocos países en el mundo son tan vulnerables como lo éramos hace un tiempo atrás, pero no en grado sumo como lo somos ahora. Pero la vulnerabilidad es total. Las inversiones públicas son relativamente pocas, el gasto social es sumamente grande. De manera que de esos ingresos, una buena parte o la mayor parte se va al gasto no de inversión, sino de lo que se llama el gasto social. De manera que el Fonden, que ha recibido unos 100.000 millones de dólares, se ha dedicado ese dinero, esos excedentes, que en el caso recuerdo que en el caso particular de Noruega, estableció un fondo muy parecido al fondo de inversiones. Gracias, efectivamente. Y yo creo que para hace 4 años, 3 años atrás, que revisé la cifra,
Los noruegos ya tienen allí más o menos unos 600.000 millones de dólares en no tocan, que están allí para el futuro, porque los noruegos además viven con lo que producen. El problema nuestro desde el punto de vista económico es que producimos menos que lo que gastamos, lo cual desde el punto de vista de la economía más rudimentaria, de la política económica más rudimentaria, indica que eso va rumbo a un desenlace de carácter fatal. Pero desde el punto de vista jurídico, estamos todos sabemos, en una especie de limbo jurídico, constitucional. La letra de la Constitución, a través de diversos artículos, el 233, el 234, establecen unos mecanismos. Pero como toda Constitución, aun cuando esta Constitución, en mi opinión, es exageradamente larga, por el otro lado, dentro incluso de la interpretación, hay escenarios que no conocemos, que nadie conoce, que nadie sabe. Y sobre la base de esos diversos escenarios podríamos tener diversas teorías de qué es lo que puede pasar y cómo se aplicaría entonces la Constitución en virtud de esos escenarios, de la forma que se entendió. Ahora, a mí me parece que lo más importante siempre en cualquier experiencia profesional, siempre en los campos que me ocupé desde el punto de vista jurídico, los tratados internacionales, siempre creí que era lo más importante de que revisar la letra, siempre me iba a buscar los antecedentes para saber cuál era el espíritu del tratado, qué prevalecía, cuál fue la razón por la que se hizo el tratado. Entonces, en la Constitución, si bien no es exhaustivo, hay un espíritu. El espíritu de una Constitución da unas pautas sobre las cuales debe haber un entendimiento universal, porque está basada en conceptos, está basada en valores de tipo ético, filosófico, político, que son compartidos en todos los sistemas políticos democráticos, porque la sociedad se tiene que mover en conjunto. Eso no significa la pérdida de la individualidad. Yo he vivido en países donde, por supuesto, existen las individualidades, pero el bienestar común está por encima. Eso, por ejemplo, en los países nórdicos es visible. Apenas uno llega, se da cuenta en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, en Islandia, en Finlandia, uno se da cuenta que todo el mundo está pensando en primero cómo nos beneficiamos todos y después ver cómo nos beneficiamos. Exactamente, a través de lo que yo personalmente creo, en mi personal, de lo que creo por pensaba, pues se me ocurrió que pensando en Karl Marx, en las decisiones filosóficas del marxismo, incluso me acordé de una frase que tanto uno que él dijo en alguna oportunidad o escribió, no recuerdo ya, pero que dice más o menos que la religión es el opio o la droga de los pueblos. Bueno, en el caso de Venezuela, el que sigue el billete es el opio de los pueblos. Si él hubiese vivido en esta época, se habría dado cuenta que la religión juega un papel prácticamente subordinado en todo esto. Es el dinero, y al darse cuenta, uno de los actores fundamentales en el laberinto nuestro, de que eso es lo que se persigue, en consecuencia, es fácil mantener un estado político desarrollado en esa concepción, basándose en esas premisas. Bueno, esto simplemente la refería a abrir el camino, como dije anteriormente, tanto a nivel general, a Ochoa, como a Dr. Medina, entonces tratar el tema desde el punto de vista institucional, es decir, siguiendo dentro de la analogía del laberinto, uno de esos espacios, una de esas dimensiones es la institucional, y creo firmemente que dentro de las instituciones refuerza un papel central, claro, extremadamente importante. El problema que se ha presentado con el presidente ha generado nuevas expectativas y estamos en pleno desarrollo de una situación que nadie conoce y nadie sabe cómo va a terminar, pero estamos en pleno desarrollo de una situación. Esta situación tiene una sola característica fundamental, que es la incertidumbre. Estamos en plena incertidumbre.
esa incertidumbre, cuando uno la analiza, se da cuenta que se observan fundamentalmente tres actores. Dos actores claramente definidos, que son, bueno, el gobierno, el régimen chavista, la MUD. Está claro, todo el mundo lo ve, ¿no? Ellos tienen sus estrategias, uno está buscando alcanzar el poder y otro está buscando preservar el poder. Pero en medio del rumor social se cuela otro actor, ese actor que está ahí pero que nadie conoce. En Francia llaman a la Fuerza Armada la Gran Muda, ¿no? Nadie sabe cómo está. Esto es lo que yo voy a tratar. Después que logró, provocado por él, en el año 2002, controlar el poder. ¿Cuándo controló el poder? Pero primero, cuando fracasó el golpe del 11 de abril, que le dejó de la mano. No creía que iba a llegar a nada. Pero después que fracasó, impulsó a la Fuerza Armada y empezó a tener. Después, ¿qué otra cosa, qué otro factor era fundamental? Controlar. PDVSA. Lo controló. Y después, por errores de la oposición, bueno, terminó controlando todos los poderes. En ese momento empezó a cambiar y a mostrar lo que realmente era. Esa es su vocación, primero, de querer ser autocrático y de querer permanecer eternamente en el poder, no plantear la alternancia republicana. Y para todo eso, porque aunque él gana las elecciones en el 2006, y de una manera muy importante, 60 y pico por ciento contra el 30 y pico, aún así, él entiende que ha empezado un proceso de reorganización de la oposición. Y entonces plantea la reforma política. No es verdad que aquí hay reales posibilidades de una alternancia republicana. Puede ser que se consiga, pero esa no es la finalidad del régimen. Fíjense que ahora Maduro está hablando de la revolución permanente. Esa no es la finalidad del régimen. En el sistema anterior venezolano, por ejemplo, Betancourt, su objetivo era lograr fortalecer a COPEI para lograr crear un multipartidismo, porque ella tenía la experiencia del 48 de lo que es una hegemonía. Pero el régimen chavista lo que quiere es terminar de controlar de tal manera la sociedad venezolana para que aquí exista una absoluta hegemonía política sin ninguna posibilidad de alternancia. Y usted no sabe cuál es realmente el objetivo de su enemigo, difícilmente usted puede establecer una estrategia que realmente logre tener éxito. Entonces, imaginarse que el régimen chavista tiene algún interés en que aquí se transforme esto en un régimen político, es decir, que haya actores políticos realmente con posibilidades de alcanzar el poder, es un enemigo. Eso no es la finalidad. La finalidad es que hay que establecer un régimen hegemónico, no que permita que Hugo Chávez continúe en el poder, o permitía que Hugo Chávez pudiera continuar en el poder, como hicieron los cuatro, pero contra, ciertamente que tienen que hacer elecciones, y ciertamente que la oposición ha ganado elecciones. ¿Es verdad? No hemos ganado, ganábamos la gobernación del Zulia, pero eran circunstancias en donde no estaba en juego realmente el poder. Es posible lograr en el actual régimen venezolano una alternancia republicana mediante la aplicación de los principios, usos y prácticas democráticas. En Venezuela, las prácticas democráticas tienen relativamente poco tiempo. No es verdad que aquí hemos vivido durante todo nuestro devenir histórico de nuestro régimen. Quizás para los jóvenes es sorprendente. Aquí se vivió todo el siglo XIX un proceso de guerra civil. El poder se entregaba a través de el que alcanzaba el poder mediante la guerra. Después cambió.
Y surgió una manera distinta, que era con la intervención de la Fuerza Armada. Y hubo muchos golpes militares, ¿no? La mayoría fracasaron. Hubo 3 golpes exitosos. El golpe del 18 de octubre del 45, el golpe del 24 de noviembre del 48 y el golpe del 23 de enero de 1950. Yo voy a tratar de explicar cuáles son las características que están en esos golpes. ¿Cómo surgieron? ¿Por qué surgieron? Para que ustedes después vean, y esto existe actualmente. Porque, claro, ese rumor de que hay un golpe, que viene un golpe, que viene un golpe, que no viene el golpe, que el golpe es mañana, que el golpe es pasado, que no sabemos que ya son no sé quién, ese rumor no surge, no puede estar surgiendo por comodidad de los hombres, que siempre les ha gustado que las crisis históricas las resuelvan los militares. Eso les ha encantado a los venezolanos, ¿no? Que la Fuerza Armada resuelve el problema, ¿no? Tranquilo, sin mucho esfuerzo. Que ellos sean los que resuelvan el problema y que orienten el país por el mejor camino. Bueno, esos golpes tienen unas características. Surgieron, por ejemplo, para que surja un golpe de Estado exitoso, tiene que coincidir una crisis política de gran magnitud con un descontento militar interno importante. Esa coincidencia tiene que surgir. Si hay una crisis política, pero no hay descontento interno, si hay descontento interno, pero no hay crisis política, puede ser que el golpe no fracase. Tiene que coincidir para que el golpe no fracase. Segundo, tiene que haberse cerrado de manera definitiva, que no haber un camino, una solución política. Si existe una posibilidad pacífica de resolver el problema, como por ejemplo antiguamente eran las elecciones, pues la posibilidad de un voto militar son muy pocas. Después debe haber una logia militar que tenga ascendiente sobre alguna generación militar. No es solamente que haya una logia militar, siempre hay logia militar, sino que esa logia militar tenga ascendiente sobre una generación. Después de siempre ocurre, hay vinculación de ese movimiento militar con el grupo político. Siempre existe, siempre ocurre. Yo tengo ya 20 años retirado, tengo amigos, algunos me saludan, otros no, hay varios, ¿no? De acuerdo con cómo era la cosa. Pero eso no lo digo porque es que me llamaron anoche y me van a decir que lo otro mañana. Eso es un análisis histórico para mí, una reflexión, no es una información. Pero en las Fuerzas Armadas siempre hay descontento. No hay manera de que no lo haya. Permanentemente en las Fuerzas Armadas hay descontento. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada es una pirámide. Una pirámide que significa que hay una base muy grande que se va estrechando. Así es, por ejemplo, coronel ya se gradúan 150. Así llega a coronel 80. Y de esos 80 se reduce a 10 los generales de brigada. Y así va y un general en el ahora, tercera general de división, 2. Pues digo, bueno, que cogen los mejores, ahí está el problema. Y que todos tienen las condiciones objetivas para hacerlo. Hay siempre descontento. Entonces, hay la crisis política y estoy seguro que en este momento hay descontento. Pero el descontento ahorita es de una grave que el que había en mis tiempos, ya lo había.
Porque en mis tiempos, la intervención política que ahora está ha sido mucho, pero mucha intervención por los contenidos, entre los políticos es ahora, que para atender que debe haber estado en la logia del 4 de febrero. Y además hay un grupo que está haciendo dinero. Eso está a la vista, y eso lo van a necesitar, y tienen que estar generando. Entonces, como ustedes ven, está surgiendo. El problema de solución de la crisis, debe haber una solución, no hay solución. ¿Por qué no hay solución? Porque la crisis es la muerte de unos chavos. Y ninguno de los aspirantes, ninguno reúne las mínimas condiciones. Por lo tanto, es imposible. Entonces, yo creo que esto es una pérdida de tiempo hacerlo. Pero bueno, ahora, de todas maneras, en este momento hay condiciones para que haya una intervención. Las hay, objetivas, ahí está. Ocurrirá una de los esos son factores que puede ser que se fortalezca, que se desarrolle, ahí empiezan las grandes intervenciones. Pero hay los factores. Hay que entender que hay los factores. En las Fuerzas Armadas hay siempre tres grupos. En este momento hay tres grupos. Antes había tres grupos. Igual. Ahorita hay un grupo que es chavista, pequeño. Y hay un grupo que hace entrevistas pequeñas. Y hay una gran mayoría que no es nada. Que está haciendo su trabajo como hace todo el mundo. Que se trabaja en cuartel, trabaja en la iglesia, no tienen inquietud. Pero cuando la calle se empieza a mover, esto tiene que estar patente. Entonces, uno de los dos grupos, que es el grupo chavista o el grupo antichavista, empieza a crecer. De acuerdo a lo que pretende la ley. En este momento debe estar creciendo el grupo antichavista por el vacío del poder que significa la gran verdad. En que esta situación que tenemos a la vista le presenta a la oposición una definición. Sabemos ya el régimen político, sabemos que puede haber el contexto militar, la oposición tiene que definir si va a mantenerse dentro de una vía democrática o si va a aceptar la posibilidad de una ruptura. Eso no es fácil hacer, ¿no? Y si lo hacen no lo van a decir, no lo pueden decir, ¿no? Eso ocurrirá en base a la conclusión que ellos lleguen de lo que está ocurriendo. Pero una conclusión cierta es que las posibilidades de que a través de los métodos democráticos lleguemos y logremos tener un resultado como el del Chile, es complicado, es difícil. Puede ocurrir. Para eso, la oposición se tiene que transformar en una verdadera mayoría. Porque si fuera una verdadera mayoría, como lo fue Chávez 58, se impone. No hay posibilidades de trancarle. Pero mientras sea por situaciones cabeza a cabeza, difícilmente va a permitir que pase una alternancia republicana, porque eso no es lo que está dentro de la filosofía del régimen. En todo caso, como bien ha dicho el general Ochoa, esa constitución tiene cosas de avanzada importantes, sobre todo a mi juicio, en materia de derechos humanos, y además acercó la posibilidad de modernización de algunas instituciones, pero siempre guiada por el fetichismo constitucional, legislativo, de que la simple y única decisión de llevar adelante la posibilidad de una reforma de ese tipo, pues iba a solucionar los problemas. Cuando en la práctica vimos que los presentó, y eso lo llevó a ellos en el 2007 a tratar entonces de romper esa camisa de fuerza que la propia constitución que ellos mismos se habían dado les estaba estableciendo para adelantar el proyecto político de la demás revolución del siglo XXI de la presidencia del peligro. La Venezuela de hoy es una Venezuela sumamente mediocre, mediatizada,
en cuanto a su diligencia en todo el trato de la vida nacional. Y eso lo ven ustedes incluso en la academia, donde ustedes tienen una relación constante. Pero en abril del 2002, el generalato, 40 generales, no fueron capaces de prever las circunstancias y consecuencias inmediatas de los distintos escenarios que una acción de ese tipo iba a producir. Y ahí hubo el compromiso, la complicidad de muchos sectores de la vida nacional, en los cuales están incluidos también sectores políticos. Y después vino el paro, es decir, ha habido una secuencia de hechos que nos han conducido a debilitar estructuralmente la oposición venezolana y lo que es peor, a debilitar el ánimo de los venezolanos frente a la posibilidad, como lo plantea el general, de que pareciera que no tenemos salida, como Vicente ha dicho, entramos en el laberinto de Creta, estamos en una situación peor que la del Minotauro y a lo mejor entonces no vamos a encontrar esa salida y esa situación es una situación verdaderamente desesperante para el ciudadano común y desesperante para quienes tienen responsabilidad de lo que tenemos responsabilidad en la distintas áreas. Es evidente, es una realidad. Quiero decirles que yo era convencido de que esa era una salida válida democráticamente ante la debilidad que nos encontrábamos con el poder, sobre todo por la utilización del poder de los mecanismos electorales y del Consejo Nacional Electoral. Acuérdense que fue la primera oportunidad en que íbamos a implantar la llamada Carta Buena. Y ha sido una serie de condiciones que han ido verdaderamente expandiéndose, fortaleciendo la capacidad de intervención por parte del oficialismo en todos los procesos electorales siguientes. Pero esa primera etapa, que después logra en el 2006 que llevemos un candidato único también por parte de los sectores de oposición, que en el 2007 logra verdaderamente un triunfo electoral importantísimo, sobre todo frente a lo que el poder, el oficialismo en su momento invirtió, no solamente desde el punto de vista estructural, sino desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la utilización de los medios, porque era de vida o muerte para el presidente Chávez precisamente en el 2007 la modificación de la Constitución para precisamente lograr los objetivos que tenía planteado. Nos logramos a pesar de esa debilidad. Logramos en el 2009, bueno, después vino las elecciones de alcalde y gobernador, vino las elecciones del 2008, tuvimos una votación también importante, tuvimos también las más importantes gobernaciones del país, se ganaron. Y vinieron las elecciones del 2010 para la Asamblea Nacional, donde, como también refirió acertadamente el general Ochoa, a través del llamado gerrymandering que utilizaron, que es la modificación de la estructura y de la organización político-territorial del país, lograron que con menos votos tener un mayor número de votos. Y luego las elecciones del 7 de octubre del 2012. El preámbulo de esas dos elecciones tiene un movimiento muy importante en términos de la consolidación de la unidad, porque en el 2009 se constituye totalmente la Mesa de Unidad Democrática, o formalmente, digamos, después de los pasos que fueron los antecedentes, y adicionalmente esa unidad que se viene fortaleciendo durante esos periodos y que logra este espacio, tiene dos eventos fundamentales, que son las elecciones primarias para la elección de los miembros, los candidatos aunque fue parcial, a la Asamblea Nacional y posteriormente la elección primaria del 12 de febrero del año 2012, en el cual se eligió el candidato presidencial, que le dio una gran fuerza al candidato elegido por la forma en que se llevó adelante el proceso y por la manera en que el candidato ganó, legitimado totalmente, y además con algo que para mí es mucho más relevante, mucho más sustancial desde el punto de vista del fondo político, que es que esa constante dualidad, esa constante discusión que tenemos nosotros sobre radicalismo o no radicalismo dentro de la oposición, y si somos blandos o no blandos, si somos duros o no duros, si debemos tener una posición más fuerte o no frente al gobierno. Lo cierto es que el venezolano nos dio una señal importantísima en las elecciones del 2012, que es que el camino democrático, por llamarlo así, el camino menos radical, el camino que señalaba que la constitucionalidad, que la vía democrática era la adecuada, tuvo un contundente respaldo por parte de quienes participaron ahí, los puntos que sacaron más, casi de 2.700.000 votos de los 1.800.000 votos de los 3.100.000 de los
además vienen las elecciones, como decía el 7 de octubre del 2012, lo tenemos casi 6.800.000 votos. Eso por una parte, sin contar que la turbulencia permitió que se quedara un partido llamado Unidad Democrática con la cara de Enrique Capriles, pero que en definitiva los votos del Consejo Nacional dejó que caminaran, transitaran a favor de una candidata llamada Reina Sequera, o que hubo un número cercano a los 300.000 votos de votos nulos en las tarjetas electorales que quedaron en el tarjetón con la cara de Capriles, pero que no tenían efecto ninguno porque habían sido declarados legalmente nulos, si por ahí yo votaba algún ciudadano. Eso nos lleva a esta situación, ya por ustedes conocidos, porque yo creo que todos vivimos la depresión del 7 de octubre, mucho mayor la del 16 de octubre, y caemos en esta circunstancia que agrava aún más la expectativa de estabilidad democrática, que agrava mucho más la incertidumbre que hemos vivido los venezolanos y la confrontación en que hemos vivido entre nosotros durante los últimos 14 años, que es que a partir del año 2011 el presidente de la República anuncia que tiene una enfermedad de la cual no sabemos efectivamente dónde está alojada, qué es lo cual es la enfermedad y el grado de la misma, sino simplemente el más cercano diagnóstico que hemos tenido es el que él mismo dio desde Cuba, diciendo que tenía cáncer de verdad y que le habían extraído un tumor del tamaño de una pelota de béisbol. A partir de ahí, el secretismo alrededor de eso ha permitido que la mentira se apropie del discurso, aún más del discurso oficialista, y se ha mantenido en absoluto digamos desconocimiento, posibilidad de acercamiento a la verdad para el venezolano de qué es lo que nos está pasando, al punto de que han utilizado la figura del presidente de la República en un proceso electoral para el cual no estaba en capacidad de llevarlo adelante. Pero es que esa misma forma de ejercer el poder lo que esconde en definitiva ese discurso que nos trata de vender una revolución del siglo XXI, ese discurso que trata de hablar de la exclusión ante la exclusión de tanto tiempo, ese discurso que ha logrado acabar con todo lo que se hizo en la Venezuela del pasado previo al 98, que pareciera que no hubiera existido. Ese discurso que se impone y que ofrece, que genera grandes esperanzas en el venezolano al punto de los niveles de apoyo al presidente de la República para las elecciones del año pasado eran insólitas después del número de años que tiene el país, lo que esconde a mi juicio una gran codicia por el ejercicio del poder, pero por el mismo, no para satisfacer las necesidades elementales de los venezolanos. Nosotros hemos tenido ingresos superiores al millón de dólares en materia petrolera durante estos años. Nosotros hemos, como bien lo señalaba Vicente, aunque siempre las cifras que también han entrado un secretismo, una opacidad en este periodo, no tenemos cifras confiables desde el punto de vista económico, tenemos un déficit que ronda el 20% del Producto Interno Bruto, tenemos un Producto Interno Bruto per cápita de orden de $8.000, cuando en el pasado estaría cercano a los $14.000, cuando hablo del pasado cercano, estamos hablando del 98, cuando las exportaciones petroleras en el año 98 eran apenas el 70-75% de las exportaciones del país, y el resto, las no tradicionales y no petroleras, eran 25-30%. Hoy el petróleo es el 95% de las exportaciones del país. La dependencia es cada vez más grave. Ellos que vendieron la necesidad de una menor dependencia del petróleo lo han hecho cada vez más eficiente, más dependiente. Pero es que además han utilizado esos recursos no para la solución de los problemas de los venezolanos, sino para hacer proselitismo político internacional, en especial en la región, para fortalecer y vender ese proyecto político que no tiene otro sentido que la codicia, la que referir. Ahora estamos viviendo una etapa postelectoral en la cual volvemos a ser el centro evidente, la mesa de la Unidad Democrática, que pareciera que es una entelequia, que es distinta a los partidos que lo integran. Yo a veces me asombro de oír a algunos dirigentes políticos, incluso en nuestra propia reunión, hablar de la mesa de la Unidad Democrática como si fuera en tercera persona del plural, como si yo no fuera integrante de ellos. Y además, la tendencia también, esa tendencia en la cual nosotros también nos flagelamos constantemente, a que la gente que opina, los opinadores que tienen todo el derecho a hacerlo, si no son tomados en consideración en la medida en que ellos aspiran a ser tomados en consideración, pues simplemente la reacción es patear. Entonces
¿Por qué? Porque también hemos perdido la costumbre, las formas, la educación y la formación desde el punto de vista democrático que teníamos antes. Lo que era antes necesario, lo que era antes reconocido, lo que era antes además cotidiano, que era el diálogo, que era la posibilidad de conversar, que era la posibilidad de buscar consenso. Bueno, se ha perdido. Pareciera que hay que imponer el criterio a troche y muche. Nosotros en la Mesa de Unidad Democrática creo que algún día se nos debe reconocer el país al gobierno de Leo, que ha tenido la paciencia de poder construir y permitir generar el mayor número de consensos frente a un sinnúmero de organizaciones políticas y sociales que forman parte de ella, que van desde el punto de vista ideológico de los extremos. Bandera roja y primera justicia, por ponerlo como ejemplo, bandera roja, Acción Democrática, bandera roja y COPEI, por ahí pasan todo un sinnúmero de partidos de formación absolutamente diferente, pero que tiene un objetivo, que es el restablecimiento precisamente de una institucionalidad democrática. Se está trabajando desde el 8 de octubre precisamente en la evaluación de lo que ha sido el rol de la mesa durante este tiempo, de lo que son los efectos que sobre la unidad tienen los resultados electorales. Hubiéramos tenido que hacerlo de todas a todas, aún ganando, porque también aún ganando la mesa tenía que revisar cuál era el rol que teníamos que jugar en ese momento, a partir de ese momento. Y por último, lo que quiero decir es que ese proceso está en camino. Hay comisiones que están trabajando en ello, incluso una comisión de reestructuración de la propia Mesa de Unidad Democrática, pero las circunstancias de la coyuntura en la cual nos están conduciendo en este momento nos obliga también a enfrentar lo que es esa coyuntura electoral que muchas veces critican que hemos sido muy dados a la actividad electoral, bueno, que se han ido imponiendo los procesos electorales, pero también la gente olvida el trabajo de más de 480 técnicos que trabajaron en la elaboración de las bases programáticas de la unidad, en la cual pudieron hacer coincidir a todas estas fuerzas políticas y sociales distintas y que le plantean soluciones concretas, alternativas a los problemas que estamos viviendo los venezolanos. Yo creo que ese es el trabajo más relevante que ha hecho la Mesa de Unidad. También habrá que reconocer a Mario González, a Pedro Benítez, ese grupo que trabajaron por más de un año en esa laboriosa trabajo y que además constantemente lo siguen haciendo, porque estas situaciones como las que estamos viviendo ahora, hay modificaciones o ajustes desde el punto de vista económico, la devaluación, lo que estamos confrontando con el tema de la escasez, con el tema del alto costo de la vida y todas estas cosas. Bueno, o las crisis a las cuales del servicio público, el tema de la seguridad, todo esto nos obliga a ir haciendo ajustes constantes y de lo que venga ahora, porque evidentemente vamos a tener los procesos electorales de diálogo. Las encuestas, todas las que se hicieron durante el proceso electoral del año 2012, referían que si bien es cierto que había una ventaja de Chávez sobre Capriles, Capriles ganaba a todos los posibles candidatos del país, incluidos Pablo, Diosdado y Nicolás Maduro. Entonces, bueno, hice esta digamos, visión más o menos rápida para dejar precisamente la posibilidad de conversar con ustedes el tiempo que puedan, porque cuando ustedes no lo crean, la política es más trabajo, pero cansa, como decía el doctor Barrio, y yo salí esta mañana de mi casa a las 6:15 y voy todavía a una reunión a hablar entre otros con el doctor Diego Ángel, que aunque ustedes no lo crean, que nos ataca mucho públicamente, también lo atendemos como atendemos a todo el mundo, hacemos los efectos, los esfuerzos porque se integren y porque no se salgan del redil, por decirlo de algún modo, porque aquí nos necesitamos todos, porque en la unidad no hace falta nadie, hacemos falta todos, y porque necesariamente de lo que se trata es de sumar, pasar por encima las circunstancias, competencias personales, porque lo que nosotros de menor cuantía frente a los retos que tenemos en la